Muy buenas tardes, amada familia en Cristo. Es un gusto muy especial para mí poder entrar nuevamente a la intimidad de su hogar, podernos volver a reencontrar a través de esta plataforma, pero es verdaderamente un gozo, una alegría enorme para mí poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Mantengámonos siempre unidos, siguiendo las instrucciones, manteniendo nuestros tapabocas cuando salimos a la calle, siguiendo las instrucciones. Ya pronto se va a abrir completamente el gobierno, es decir, todo el comercio. Tendremos la oportunidad nuevamente de regresar a nuestros edificios, de nuestras iglesias. Y mientras tanto, es un gusto, un honor para mí poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Que la paz del Señor esté en cada uno de sus corazones. Leo para ustedes el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículos del 1 al 4. La palabra del Señor dice así: Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Esto es palabra del Señor. Oremos. Padre, en este momento estamos levantando delante del trono de tu gracia a tus hijos e hijas que están escuchando, que están viendo, Señor, este mensaje que va a ser transmitido. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos llene, que podamos llevar tu palabra como un río de agua viva al corazón de tus hijos y de tus hijas en esta tarde. Por favor, Señor, sigue sanando nuestra tierra. Sigue sanando a los enfermos en los hospitales. Señor, trae sanidad total para aquellos que se encuentran, ya sea por el coronavirus o por otra enfermedad también padeciendo en estos momentos. Aquellos corazones tristes, opacados, te rogamos que los llenes de esperanza, de fe, de confianza. Bendice las familias, bendice nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros niños, nuestros adolescentes. Señor amado, ten piedad de nosotros, ayúdanos y danos tu paz y tu bendición. Nos encomendamos a ti en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor en esta oportunidad: se acercan dos grupos muy peligrosos para dialogar, entre comillas, con Jesús. Básicamente lo que ellos querían era tentar a Jesús sobre su naturaleza divina en cuanto a si él verdaderamente era el Mesías. Dos grupos políticos religiosos. Recordemos que más o menos en el siglo podría decirse en el año 1 y 2 antes de Cristo, no siglo, año 1 y 2 antes de Cristo, proliferaron varios grupos políticos religiosos en Israel. Cada uno de ellos tenía su propia agenda, y dentro de ellos estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, los zelotes y otros grupos más. Estos grupos tenían diferentes formas de pensar, diferentes formas de creencias, y eran practicantes de diversos ritos en cada uno de sus grupos. Por ejemplo, los fariseos eran muy celosos de la aplicación de la ley, es decir, de la ley mosaica, y seguían estrictamente el cumplimiento de la ley. Los saduceos eran una clase un poquito más alta, podría decirse personas adineradas, con poder, que tenían básicamente el interés de controlar
no solamente religiosamente, porque formaban parte del Sanedrín, sino que también ellos estaban interesados en posiciones políticas para poder mantener el poder sobre el pueblo de Israel. En cuanto a creencias, eran completamente diferentes, porque los saduceos no creían en la resurrección. Tampoco creían que Dios interviene directamente con el hombre, sino que Dios está en un lugar muy aparte y el hombre está definiendo su propia vida a medida que va tomando sus propias acciones en la tierra. Por lo tanto, ellos tampoco creían en la resurrección de los muertos, contrariamente a los fariseos. Y difícilmente ellos se llevaban. Sin embargo, se ponen de acuerdo para hacer caer a nuestro Señor Jesucristo, y vienen a Él y le dicen estos fariseos y saduceos: muéstranos una señal, muéstranos una señal. Lo que ellos querían era que quizás Jesús se transformara en un rayo, en algo divino, en algo realmente impresionante. Estamos frente a una situación única en nuestra generación, es decir, yo nací hace muchísimos años y durante toda mi existencia no había vivido una pandemia como la que estamos viviendo. Habíamos vivido diferentes situaciones, pero nunca yo había tenido la experiencia personal de enfrentarme a una pandemia. Ahora tengo un criterio un poco diferente de lo que es la pandemia y esta situación que nos está poniendo en alerta. Pero muchas personas posiblemente dirán: esta es una señal, esta es una señal. Claro, podría ser una señal. Definitivamente Dios usa cosas extraordinarias para manifestar su poder. Sin embargo, la señal que vamos a ver en la conclusión de este estudio, vamos a descubrir cuál fue la respuesta de Jesús hacia esa señal. Mas él, Jesús, respondiendo les dijo, leo el versículo 2, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Versículo 3, por la mañana habrá tempestad. Yo recuerdo que mi padre era muy sabio cuando él levantaba sus ojos y miraba al cielo y decía: va a llover o va a haber un viento fuerte. Como que había alguna condición celeste en el cielo que anunciaba o que presagiaba. Esto no es algo nuevo. Por años la gente, muy especialmente la gente que vive en el campo, tiene alguna habilidad o alguna experiencia de algunas señales en el cielo que determinan prácticamente el clima o las condiciones climáticas. Ellos lo sabían y Jesús dice: hipócritas. Miren qué valor de Jesús enfrentarse a estos saduceos de alta clase y a los fariseos. Y Jesús los confronta de una manera tan grande y le dice: hipócritas, hipócritas, porque ellos están pidiendo señal. ¿Cuál es la señal que nosotros estamos pidiendo? ¿Cuál es la señal que verdaderamente nosotros tenemos que entender que Dios quiere decirnos y hablarnos en este tiempo? Jesús les dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles, se fue. Obviamente ellos, por su conocimiento en las Escrituras, habían leído perfectamente a Jonás y sabían lo que Jesús les estaba dando a entender. Vayamos a Jonás para que podamos tener una idea de lo que Jesús estaba hablando. Leo para ustedes Jonás capítulo 3, versículo 5. Jonás capítulo 3, versículo 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza
e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El mensaje de Jesús como respuesta a la pregunta de los fariseos y los saduceos sigue estando vigente hasta el día de hoy. Si usted me dice: pastor, ¿cuáles son las señales que nosotros tenemos que esperar? Porque el Apocalipsis nos habla de tal forma, porque el libro de Daniel nos está hablando en las 70 semanas de otra forma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hermano y hermana, familia amada en Cristo, es tan fácil la respuesta: solamente creamos en Dios. Entreguemos nuestra vida al Señor, permitamos que Dios gobierne nuestra vida, y que ya sea que nosotros vivamos o que muramos, morimos o vivimos para el Señor. La respuesta para el día de hoy es tan simple: creamos en Dios, convirtámonos de nuestros malos caminos, volvamos al camino del Señor y seamos consecuentes en lo que nosotros estamos creyendo. Creemos en Dios Todopoderoso, y esta pandemia Dios la quitará de acuerdo a su voluntad en su momento. Clamamos al Señor, seguimos orando, seguimos confiando en un Dios poderoso. La señal ha sido dada. Jesús ya murió en la cruz del Calvario por usted, murió por mí. Él ya fue a la tumba, Él ya resucitó, Él ya regresó a su naturaleza divina. El Espíritu Santo ya descendió sobre nosotros, y hoy día Él vive en nuestro corazón y en nuestra vida. Mantengamos esa confianza y seguridad que Dios está a cargo de todas las cosas, y que no vamos a desmayar, no vamos a detenernos en nuestra fe, no vamos a cuestionar, no vamos a pedir señales, solamente vamos a confiar en un Dios poderoso que puede transformar su vida como lo hizo con mi vida también. Que Dios le bendiga, es mi ruego y mi oración, y que esa señal maravillosa de Jesús en su vida sea el nacimiento de una nueva oportunidad para usted. Oremos al Señor. Padre, en este momento, si hay alguna persona que está escuchando tu palabra y que está tratando de encontrar una señal, Señor, que esa persona pueda creer en ti, y que el hecho de creer pueda encontrarse inmediatamente contigo. Padre, que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que esa resurrección gloriosa, que esa vida eterna a la cual tú nos has llamado, pueda ser el inicio en la vida de una u otra persona que en este momento está haciendo una decisión por ti. Señor amado, danos paz, danos confianza, danos seguridad. Danos más de tu presencia, y permítenos, Señor, creer en ti. Como yo creo en ti, también yo invito, Padre amado, en tu nombre, a que todos podamos creer en ti. Creemos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración conmigo, le felicito, la felicito. Sigamos creyendo en el Señor. Recuerde, el día domingo estaremos compartiendo la palabra del Señor a las 11 de la mañana, tiempo pacífico, en otro tema, en otra reflexión muy importante que estaremos compartiendo. Por favor, siga las instrucciones, manténgase en casa, sigamos orando. Dios quiere hacer algo maravilloso en medio de nosotros. Mantengamos la fe, la confianza y la seguridad. Bendiciones.